Tenemos en la línea telefónica a Simón Hernández León. Él es abogado del área de defensa integral del Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Un joven llamado Israel Arzate Meléndez confesó haber participado en la matanza de Villas de Salvarcar, pero dice aparentemente, y según lo que aparentemente ha encontrado este Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, esto lo hizo bajo tortura. Tenemos en la línea telefónica al abogado Simón Hernández León. Don Simón, buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Sergio, y buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Simón, cuéntanos los detalles de este caso, qué es lo que han encontrado ustedes. Bueno, mira, como recordará tu auditorio, en enero de 2010 se dio este lamentable multihomicidio de jóvenes en Villas de Salvarcar, y la primera reacción oficial fue descalificar y criminalizar a estos jóvenes, tachándolos de pandilleros. Con independencia, para nosotros es muy claro de si una persona comete o no un delito, eso no es una justificación, digamos, para no investigar y para descalificar a las personas. Misma situación sucede con Israel. Él, por su condición de joven, es criminalizado, es detenido arbitrariamente por elementos del ejército y es torturado durante más de 30 horas para que él se autoinculpe de haber participado en como sicario en este, como se le llama, en este multihomicidio. Esta cuestión de la tortura, bueno, ha sido probada por la CNDH, incluso se emitió la recomendación 49/2011 en la que se acreditó la detención y la tortura con el objeto de que Israel se autoinculpara por este crimen, y también existen pronunciamientos a nivel internacional de órganos de Naciones Unidas, concretamente el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas también se han pronunciado, han documentado este caso, y lo que vemos, bueno, es la intención de presentar a una persona como responsable por un delito que no se cometió, y vemos que a pesar de que en Chihuahua existe un nuevo sistema de justicia, siguen presentándose situaciones de criminalización de la juventud y la práctica de la utilización de la tortura como un mecanismo institucional para sustituir las investigaciones. Simón, ¿cómo fue detenido este Israel? Él fue involucrado en estos hechos, nos dices, después de 30 horas de tortura, pues cualquiera puede decir lo que le estén señalando, ¿no? Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Cómo lo detuvieron? Bueno, él fue detenido el 3 de febrero de 2010, por la tarde, cuando se encontraba saliendo de su trabajo. Él trabajaba vendiendo discos piratas, también como una cuestión de la falta de oportunidades en Ciudad Juárez, de la economía informal, y él es levantado por elementos del ejército vestidos de civil, es conducido a una instalación militar en Ciudad Juárez, y 30 horas después, es decir, hasta el día 4, es cuando formalmente o de manera en la versión oficial él fue detenido, y la justificación de los militares es que lo encontraron conduciendo un vehículo robo con reporte de robo. Sin embargo, cuando supuestamente es detenido y llevado al Ministerio Público, él, en lugar de declarar sobre la cuestión del vehículo robado, decide espontáneamente declarar su participación en Villas de Salvarcar. Esto es una situación muy irregular, porque en realidad él solo fue puesto a disposición del Ministerio Público de manera virtual, porque permaneció en la guarnición militar, incluso después de que formalmente fue puesto a disposición del Ministerio Público, es regresado a las instalaciones militares, y es justamente en esa guarnición donde él realiza la declaración bajo tortura. ¿Hay indicios de que tenga responsabilidad en lo de Villas de Salvarcar? No, cuando se le vinculó a proceso en febrero de 2010, la única prueba que se utilizó para señalarlo o vincularlo para una investigación fue su declaración bajo tortura. Fuera de eso no existe ningún otro elemento probatorio para relacionarlo a él con estos hechos. En julio de 2012, el año pasado, se llevó un juicio oral contra otros 4 acusados. Israel no es parte en este juicio porque su caso está siendo revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente por el tema de la tortura. Y ahí, de manera irregular y también ilegal, se le presentó al juicio y se le ubicó entre los
acusados y se llevó a una testigo protegida, que es la única prueba básicamente que tiene la Fiscalía del Estado para señalar la responsabilidad de los 4 acusados y de Israel, que no estaba siendo enjuiciado. Sin embargo, ella es víctima, es sobreviviente de estos hechos, recibió un disparo en la cabeza de arma de fuego y ella misma manifiesta que no tiene posibilidades, que su memoria está afectada, que no recuerda los nombres, las fechas, y con todas estas inconsistencias y la imposibilidad real de rendir un testimonio, fue llevada por la Fiscalía y realizó una serie de señalamientos que realmente no pueden dar certeza de que ella haya reconocido a Israel. Sin embargo, públicamente pues se ha manejado la versión de que la testigo lo señaló a él, pero esto es falso. Y fuera de esta prueba, de esta testigo y nuevamente de su confesión bajo tortura, no existe ningún otro elemento para relacionarlo. Oye, ¿qué probabilidades hay de que Israel quede en libertad? Bueno, nosotros tenemos confianza en que la Suprema Corte, a partir del estudio que está haciendo de este caso, pueda obtener su liberación. Y son por varias circunstancias. Primero, porque desde los primeros momentos, cuando él fue detenido en 2010, desde el inicio su familia llevó tanto a los testigos con los que él se encontraba cuando sucedieron los hechos de Villas de Salvarcar, como la persona que vio cuando fue levantado por los miembros del ejército. Y estas son 2 pruebas también que permiten concluir que él no tuvo ninguna participación, más bien que fortalecen la versión de él, de que fue detenido arbitrariamente y torturado, así como lo acreditó también la CNDH. Y lo que está haciendo la Suprema Corte es atraer el caso para determinar cuáles deben ser los criterios que deben tener los jueces cuando se denuncian casos o cuando conocen casos de tortura. Y justamente nosotros creemos que a partir de este caso se puede sentar un precedente histórico para que la tortura sea erradicada como un mecanismo que ha sido sustituido, como un sustituto de las investigaciones, que ha servido para fabricar delitos y para procesar a personas inocentes. El caso creemos que es inédito porque pone a prueba el nuevo sistema de justicia penal, que desafortunadamente en estados como Chihuahua aún mantiene prácticas del sistema anterior, prácticas violatorias de derechos humanos como la admisión de pruebas bajo tortura. Y justamente este tema será el que analice la Suprema Corte de Justicia en próximas semanas. Pues yo quiero agradecerle que haya tomado esta llamada. Le daremos seguimiento al caso. Por favor, también manténganos informado. Claro que sí, Sergio. Es Simón Hernández León, él es abogado del área de defensa integral del Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Creo firmemente en que se deben castigar crímenes tan salvajes como los de Villas de Salvarcar, pero hay que castigar a los responsables, no a los inocentes. No conozco lo suficiente el caso, pero pues sí lo conoce este abogado, Simón Hernández León, y lo que nos está diciendo es que el detenido es inocente.